Hola, el día de hoy vamos a ver este relato sobre las benditas almas. Me parece muy buen tema el tema del purgatorio y yo creo que reflexionar con relación a esto pues va a estar súper interesante. Entonces vamos a leer el primer relato de una vez. Primer relato, refiere Tomás de Cantimprato que un hombre muy virtuoso, pero que a causa de una larga y terrible enfermedad estaba muy deseoso de morir. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Dios ha aceptado tu deseo. Escoge pues, o pasar 3 días en el purgatorio y después ir al cielo, o ir al cielo sin pasar por el purgatorio, pero sufriendo todavía un año de esa enfermedad. Entonces el Señor estaba enfermo, muy grave, y quería ya morir. Entonces el ángel le dice, escoge entre pasar 3 días en el purgatorio y después ir al cielo, o estar sufriendo todavía un año, ¿no? Entonces él eligió lo primero, murió y fue al purgatorio. No había aún pasado un día cuando el ángel se le presentó de nuevo. Apenas le hubo visto a aquella pobre alma. No es posible, exclama, que tú seas el ángel bueno, pues me has engañado así. Me decías que solo estaría 3 días en este lugar, y hace ya tantos años que estoy sufriendo aquí las más horribles penas. Tú eres quien te engañas, contestó el ángel. Todavía no ha pasado un día, tu cuerpo está aún por enterrar. Si prefieres sufrir un año más esta enfermedad, Dios te permite aún salir del purgatorio y volver al mundo. Sí, ángel santo, replicó, no solo esta enfermedad durante un año, sino cuantas penas, dolores y males hay en el mundo, sufriré gustoso, antes que padecer una sola hora las penas del purgatorio. Volvió pues a la vida y sufrió con admirable alegría un año más aquella enfermedad, publicando a todos lo terrible que son las penas del purgatorio. Vaya que está súper impresionante el texto, porque pues no dimensionamos el purgatorio, ¿no? Recordemos que cuando morimos tenemos un juicio personal y tenemos tres destinos, ¿no? El cielo, el infierno, Dios nos libre, y el purgatorio. Entonces en el purgatorio pues es como un paso intermedio pues para acabar de purificar nuestra alma y entrar al cielo. Recuerden que la escritura dice nada impuro entrará al cielo, ¿no? Entonces yo creo que sí, a veces el sufrimiento que tenemos aquí en el mundo, pues pareciera tanto o muy grande, pero a lo mejor no es comparado con lo que podríamos sufrir en el purgatorio, ¿no? Entonces los sufrimientos que tenemos en este mundo, pues lo que nos recomienda la iglesia es encomendarlos, ofrecerlos por el perdón de nuestros pecados, ofrecerlos por las almas en el purgatorio, y que todo este sufrimiento que tenemos aquí sirva para que podamos no pasar el purgatorio, ¿no? Entonces, qué importante la confesión, ¿no? Estar siempre preparados porque pues nadie sabe la hora. El segundo relato dice, nadie hace tan sensible la malicia del pecado venial como las muchas almas, de que consta por varias auténticas apariciones que han expiado en el purgatorio faltas, según nuestro modo de hablar, muy ligeras. Unas fueron condenadas a él por haber hablado de la iglesia, en la iglesia sin necesidad, como una niña de 7 años según refiere Cesareo. Otras, como la hermana de San Pedro, Damiano, por haber escuchado con gusto una canción profana. Murió Vitalina, noble doncella romana, tenía por santa Mónica en tan buena opinión que encomendaba a su hijo Agustín en sus oraciones, y a pesar de esto se apareció muy triste a San Martín obispo diciéndole, estoy ardiendo por haberme lavado 2 o 3 veces la cara con demasiada vanidad. Un religioso fue al purgatorio por no haber hecho inclinación de cabeza al decir Gloria Patria al fin de los salmos. Otro por estarse a la lumbre más de lo ordinario en tiempo de invierno. Allá fue a parar San Severino por ciertas negligencias en el rezo divino. Bueno, esta lectura, fíjense que está sorprendente, digamos, porque son, como dice, fallas no tan sensibles o parecieran temas menores, ¿no? Entonces, realmente es como muy difícil, ¿no? O sea, pensar en la época actual, realmente muy poco se habla del purgatorio, muy poco se habla de las penas que pudiéramos tener. Entonces, la verdad a mí me sorprende, realmente esa es mi reacción, de hecho esto es una video reacción, a mí me sorprende que las penas sean tan altas por algo tan pequeño, pero pues escuchemos y tratemos de evitarlo, ¿no? Realmente
Yo creo que estas tienen que ver, bueno, con diferentes temas, comportarse bien en el templo y otra es, pues, no sucumbir ante la vanidad y otros, y ser como piadosos, ¿no? Entonces, yo creo que no está de más escuchar esto y seguir trabajando, diga, al final de cuentas hay que perseverar, ¿no? El tercer relato, un niño de 9 años por no haber pagado o devuelto algunas frioleras que había tomado. Muchos años estuvo en aquel fuego. Un padre de familia por haber descuidado la buena educación de sus hijos. Zambalero por haber favorecido demasiado a un sobrino suyo. Entonces, lo que nos presten, pues hay que regresarlo. Pues sí, es que es un robo, ¿no? Cuando te prestan algo y no lo regresas, pues al final de cuentas terminas robando, ¿no? Y, y el otro, pues descuidado la buena educación de sus hijos, pues tener hijos es una gran responsabilidad, ¿no? E incluso ser padrinos, porque también los padrinos tienen muchísima responsabilidad en sus ahijados. Entonces, pues súper interesante poner atención en eso, ¿no? El cuarto relato refiere a varios autores que estando un religioso carmelita descalzo en oración, se le apareció un difunto con semblante muy triste y todo el cuerpo rodeado de llamas. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Preguntó el religioso. Soy, respondió el pintor que murió días pasados, y dejé cuanto había ganado por obras piadosas. ¿Y cómo pareces tanto habiendo llevado una vida tan ejemplar? Volvió a decirle al religioso. Ay, contestó el difunto, en el tribunal del supremo juez se levantaron contra mí muchas almas, unas que parecían terribles penas en el purgatorio y otras que ardían en el infierno a causa de una pintura obscena que hice a instancias de un caballero. Por fortuna mía se presentaron también muchos santos cuyas imágenes pinté y dijeron para defenderme que había hecho aquella pintura inmodesta en la juventud, que después me había arrepentido y cooperado a la salvación de muchas almas, pintando imágenes de santos y por último que había empleado lo que había ganado a fuerza de muchos sudores, en limosnas y obras de piedad. Oyendo el juez soberano estas disculpas y viendo que los santos interponían sus méritos, me perdonó las penas del infierno, pero me condenó a estar en el purgatorio mientras dure aquella pintura. Avisa pues al caballero NN que le eche el fuego, y hay de él si no lo hace, y en prueba de que es verdad lo que te digo, sepa que dentro de poco tiempo morirá 2 de sus hijos. Creyó en efecto el caballero a la visión y arrojó al fuego la imagen escandalosa. Antes de los 2 meses se le murieron los 2 hijos y él reparó con rigurosa penitencia los daños ocasionados a las almas. Pues la verdad es que este relato sí trae muchísimo de que comentar, pero bueno, o sea, yendo al principio, lo que dice es de que pues pintó una pintura que invitaba al pecado, ¿no? Entonces, siempre que nosotros pues llevemos a otra persona al pecado, pues va a tener una culpa mayor hacia nosotros y más cuando sabemos que es pecado, ¿no? Entonces, también pues, hay mucha responsabilidad. Lo que pasa es que anteriormente las pinturas se conocían como el evangelio del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo, pues no, como no sabía leer, o las personas en esas épocas, pues el acceso a los libros, a las bibliotecas era restringido, pues el evangelio del pueblo eran las pinturas, ¿no? Entonces, pues ahora en la actualidad, imagínense, ¿no? Todo lo que se puede generar de contenido, y entonces pues hay que tratar de generar pues contenido en todas nuestras redes personales y públicas, pues algo que no invite al pecado, ¿no? El otro que me llama mucho la atención es que habla del futuro, ¿no? Como que sí, como que ve el futuro de que sus 2 hijos van a morir y murieron. Pues esa parte, yo creo que sí el futuro, el ver el futuro solamente lo puede hacer Dios. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Si ustedes tienen algo más relevante que me puedan comentar, pues déjenlo en los comentarios. Yo encantado lo voy a leer. Pero el hecho de que pongan esto, pues sí es interesante. Recordemos que todos los textos sagrados y de la Biblia tienen un contenido del escritor, ¿no? O sea, tenemos que leerlo con cierto escepticismo, con cierta seriedad y decir, hay cosas que vienen de Dios, aquí el mensaje viene de Dios, y hay cosas que el autor de su misma vida va metiendo, ¿no? Igual, pues todos los predicadores es lo mismo, ¿no? Para todos aplica eso.
El quinto relato es: estaba Santa Brígida en altísima contemplación cuando fue llevada en espíritu al purgatorio. Allí vio entre otras a una noble doncella y oyó que se quejaba amargamente de su madre por el demasiado que le había tenido. Decía, en vez de reprenderme y sujetarme, ella me proporcionaba modas, novios, me incitaba a ir a los bailes, saraos, teatros y hasta me engalanaba ella misma. Es verdad que me enseñaba algunas devociones, pero qué gusto podrían dar estas a Dios, yendo mezcladas con tanto galanteo y profanidad. No obstante, como la misericordia del Señor es tan grande, por aquellas devociones que hacía, Dios me concedió tiempo para confesarme bien y librarme del infierno. Pero ay, qué penas estoy padeciendo. Si lo supieran mis amigas, qué vidas tan distintas llevarían. La cabeza que antes ataviaba con dijes y vanidades está ahora ardiendo entre las llamas vivísimas. Las espaldas y brazos que llevaba descubiertos los tengo ahora cubiertos y apretados con hierro de fuego ardientísimo. Las piernas y pies que adornaba para el baile ahora son atormentados horriblemente. Todo mi cuerpo en otro tiempo, tan pulido y ajustado, ahora se halla sumergido en toda clase de tormentos. Contó la santa esta visión a una prima de la difunta, muy entregada también a la vanidad, y ésta cambió de vida en términos que, entrando a un convento de muy rigurosa observancia, procuró con rigidísimas penitencias reparar los desórdenes pasados y auxiliar a su parienta que estaba padeciendo tanto en el purgatorio. Pues fíjense que esto revela mucho, imagínense estos relatos en la actualidad, ¿no? O sea, porque antes pues la forma de vestir era mucho más recatada, ¿no? O sea, actualmente es muy, muy, muy diferente. Entonces, lo que siempre ha pedido la iglesia es vestir con modestia, digamos que... yo estaba leyendo otro libro que luego lo vamos a leer también aquí, que decía que de alguna manera cuando nos adornamos o nos ponemos en exceso cambios en nuestro cuerpo, como digamos artificiales, como el maquillaje o como otras muchas cosas, pues cirugías pues mucho más. Es de cierta manera un rechazo al cuerpo que Dios nos dio, y es de alguna manera también una búsqueda de la felicidad en donde no está. Entonces, pues sí, la verdad es que la iglesia no tiene un catálogo de castigos donde decir por haber hecho esto te toca esto, que yo sepa no existe. La verdad es que esta sección se llama estudiante católico porque esa es la idea, ¿no? La verdad es que como católicos pues tenemos que estudiar, y esta es mi manera de hacerlo y de compartirlo con la comunidad. Entonces pues a mí me hace reflexionar eso, ¿no? De que pues tratar de vestir con modestia y que pues no sabemos los castigos que va a haber, ¿no? Entonces habría que prepararnos mucho, mucho mejor. El sexto relato: había en Bolonia una viuda noble que tenía un hijo único muy querido. Estando divirtiéndose un día con otros jóvenes, pasó un forastero y les interrumpió el juego. Reprendiéndole ásperamente al hijo de la viuda y resentido al forastero, sacó un puñal, se lo clavó en el pecho y, dejándole palpitando en el suelo, echó a huir calle abajo con el puñal ensangrentado en la mano, y se metió en la primera casa que encontró abierta. Allí suplicó a la señora que por amor de Dios le ocultase, y ella, que era precisamente la madre del joven asesinado, le escondió en efecto. Entre tanto llegó la justicia buscando al asesino, y no hallándole allí, sin duda dijo uno de los que les buscaba: ¿no sabe esta señora que el muerto es su hijo? Pues si lo supiera, ella misma nos entregaría al reo, que indudablemente debe estar aquí. Poco faltó para que muriese la madre de sentimiento al oír estas palabras, mas luego, cobrando ánimo y conformándose con la voluntad divina, no solo perdonó al que había matado a su único y tan estimado hijo, sino que le entregó todavía una cantidad de dinero y el caballo del difunto para que huyese con más prontitud, y después le adoptó como su hijo. Pero cuán agradable fue a Dios esta generosa conducta. Pocos días después estaba la buena señora haciendo oración por el alma del difunto, cuando de pronto se le apareció su hijo todo resplandeciente y glorioso, diciéndole: enjuagad, madre mía, vuestras lágrimas y alegraos, que me he salvado. Muchos años tenía que estar en el purgatorio, pero vos me habéis sacado de él con las virtudes heroicas que practicasteis, perdonado y haciendo bien al que me quitó la vida. Mas os debo por haberme librado de tan terribles penas, que por haberme dado a luz. Os doy las gracias por uno y por otro favor. Adiós, madre mía, adiós, me voy al cielo, donde seré dichoso por toda la eternidad. Pues qué giro tan inesperado, ¿no? O sea, él primero
pues asesina al hijo de la viuda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una viuda, estamos hablando de que su hijo es lo único que le queda y lo pierde. Ella esconde al asesino de la policía, lo perdona y le ayuda, lo adopta como hijo. Que esta le ha pasado hay una historia de una santa que no recuerdo de momento su nombre, pero hizo algo muy parecido. Y bueno, si alguien lo sabe, pónganlo en los comentarios. Pero qué impactante, ¿no? Bueno, a mí me causa mucho impacto. ¿Hasta dónde puede llegar el perdón de una madre o o sea, solamente Cristo, por ejemplo, cómo perdona al bandido que está junto de él y que se está burlando, ¿no? O perdona a los que los que lo hicieron, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces esos grados tan altos de perdón, yo creo que sí nos invitan o nos llaman a decir, bueno, ¿hasta qué nivel yo debo perdonar, no? O sea, yo a lo mejor si no me saludan, pues ya estoy enojadísimo todo el día, si no me hablan bien, estoy enojadísimo, ni hablar en el día a día, ¿no? Que son ofensas mucho menores que las que estamos viendo. Yo creo que tenemos que pedirle muchísimo a Dios la gracia que nos permita perdonar a las personas. Y siempre la iglesia dice que nuestros sufrimientos, lo que vivimos aquí en el mundo, lo podemos ofrecer por nuestra salvación y por la de las almas, ¿no? En este caso, pues la de su hijo, que se fue de un momento a otro, ¿no? Entonces siempre, pues la Biblia dice, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora, ¿no? En que llega a Dios, ¿no? Haciendo alusión, sí, al juicio final, pero también al juicio personal, ¿no? O sea, el fin del mundo nadie lo sabe, ¿no? La fecha ni la hora, solo Dios. Pero el juicio personal también, ¿no? Entonces, el juicio personal llega, pues, con el día de nuestra muerte, que es incierta. Entonces, la verdad es que estos relatos son impactantes para la conversión propia, ¿no? Yo creo que, la verdad, me están dando ganas de irme a confesar en este momento y decir, pues, voy a componer mis faltas y tratar de cada vez ser mejor, ¿no? La verdad es que sí es muy impactante para mí. El séptimo relato, derrotado por Cayano, el ejército de Mauricio, y hechos prisioneros gran número de soldados, Cayano pidió al emperador una moneda, y no de valor muy subido, por el rescate de cada prisionero. Mauricio se negó a darla. Cayano pidió entonces una de menos valor, y habiéndosela también rehusado, exigió por último una ínfima cantidad, la que no habiéndose podido lograr tampoco. Irritado el bárbaro mandó a cortar la cabeza a todos los soldados imperiales que tenía en su poder. Mas, ¿qué sucedió? Pocos días después Mauricio tuvo una espantosa visión. Citado al tribunal de Dios, veía gran multitud de esclavos que arrastraban pesadas cadenas y con horrendos gritos pedían venganza contra él. Oyendo el juez supremo tan justas quejas, se vuelve a Mauricio y le pregunta: ¿dónde quieres ser más castigado, en esta o en la otra vida? Oh benignísimo señor, responde el prudente emperador, prefiero ser castigado en este mundo. Pues bien, dijo el juez, en penas de tu crueldad con aquellos pobres soldados cuya vida no quisiste salvar a tan poco precio, uno de tus soldados te quitará la corona, fama y vida, acabando con toda tu familia. En efecto, pocos días después se le insurreccionó el ejército, proclamando a Focas por emperador. Mauricio fugitivo se embarcó en una pequeña nave con algunos pocos que le seguían, mas en vano, furioso las olas lo arrojaron a la playa, y llegando los partidarios de Focas le atan a él y en cuanto le seguían y los llevaban a Eutropia, en donde, oh padre infeliz, después de haber visto con sus propios ojos la cruel carnicería que hicieron de 5 hijos suyos, fue muerto ignominiosamente, y no pasó mucho tiempo sin que el resto de su familia sufriese la misma desgracia. Ah, cristianos que oís esto, no son unos pobres soldados, son vuestros propios hermanos y vuestros propios padres los que han caído prisioneros de la justicia divina. Este Dios misericordioso pide por su rescate una pequeña moneda de gran valor. Es verdad, pero muy fácil de dar. Y seréis tan duros que se le neguéis, tan insensibles seréis la felicidad de las ánimas, seréis a la felicidad de las ánimas y a vuestros propios intereses, ¿no? Entonces dice que como está poniendo como de ejemplo, ¿no? Que pues básicamente que negó salvar a los soldados, ¿no? O sea, se prefirió el dinero a cambio
pues de la vida de sus soldados, ¿no? O sea, porque propiamente pues era una negociación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el mensaje de fondo es pues ser desprendidos, ¿no? Del dinero, si podemos apoyar en lo que se pueda, pues hacerlo, ¿no? Eh, porque, pues como dice, oh cristianos que oís estos, no son unos pobres soldados, son vuestros propios hermanos y vuestros padres los que han caído prisioneros de la justicia divina. Dios misericordioso pide por su rescate una pequeña, muy pequeña moneda de gran valor, es verdad, pero muy fácil de dar. Y seréis tan duros que se la neguéis, tan insensibles seréis a la felicidad de las ánimas y a vuestros propios intereses. Pues sí, o sea, aportar en las obras de Dios, pues es importante, pero también ofrecer todo lo que nosotros podemos llegar a padecer en nuestra vida por la salvación de las almas. Y pues sí está bastante interesante también este relato. El siguiente dice: tenía una pobre mujer napolitana una numerosa familia que mantener y a su marido en la cárcel, encerrado por deudas. Reducida a la última miseria, presentó un memorial un gran señor manifestándole su infeliz estado y aflicción, pero con todas las súplicas no logró más que unas monedas. Entra desconsolado a una iglesia, encomendándose a Dios, siente una fuerte inspiración de hacer decir con aquellas monedas una misa por las ánimas y pone toda su confianza en Dios, único consuelo de los afligidos. Caso extraño, oída la misa se volvía a casa, cuando encuentra un venerable anciano que llegándose a ella le dice: ¿qué tenéis, mujer? ¿Qué os sucede? La pobre le explicó sus trabajos y miserias. El anciano, consolándola, le entrega una carta diciéndole que la lleve al mismo señor que le ha dado las monedas. Este abre la carta y cual no es la sorpresa cuando ve la letra y firma de su amantísimo padre ya difunto, quien nos ha dado esta carta. No lo conozco, respondió la mujer, pero era un anciano muy parecido a aquel retrato, solo que tenía la cara más alegre. Lee de nuevo la carta y observa que le dicen: hijo mío muy querido, tu padre ha pasado del purgatorio al cielo por medio de la misa que ha mandado celebrar esta pobre mujer. Con todas veras la encomienda a tu piedad y agradecimiento, dándole una buena paga, porque esta es grave necesidad. El caballero, después de haber leído y besado muchas veces la carta, regándola con copiosas lágrimas de ternura, vos, dice la afligida mujer, vos con la limosna que os hice habéis labrado la felicidad de mi estimado padre, y ahora haré la vuestra, la de vuestro marido y la familia. En efecto, pagó las deudas, sacó al marido de la cárcel, y tuvieron siempre a día en adelante cuanto necesitaban y con mucha abundancia. Así recompensa a Dios aún este mundo a los devotos de las benditas almas. Súper impactante, ¿no? O sea, lo que pues ella con ese dinero siente pues San Ignacio le llama una moción del espíritu. Una moción es un sentimiento que te mueve a hacer algo, ¿no? Entonces, como pues ofrece una misa por las almas en el purgatorio, y viene la parte milagrosa, ¿no? Del relato que le entregó una carta, pues una persona que ha fallecido ya, ¿no? La verdad es que yo no le pongo límites a la fe, digamos. Yo leo el relato y digo, pues, puede ser cierto, sí, puede ser no cierto, pues tampoco. O sea, no hay una ciencia detrás de esto, digamos. Pero sí el mensaje que nos deja es ese, ¿no? O sea, decir, buscar hacer el bien por las personas, y hacer misas por las personas que están en el purgatorio, ¿no? Muchas de las veces pasa que soñamos con las personas que fallecieron, y uno va y ofrece una misa por las almas o por el descanso de esta persona, y sí funciona, ¿no? Vaya que yo lo he vivido, ¿no? Entonces yo creo que sí es un llamado a pedir por las almas, a hacer rosarios, a hacer pequeños sacrificios, ofrendas por las almas que ya descansan o que nosotros pensamos que descansan en el purgatorio, y pues no sabemos, ¿no? Entonces, o sea, realmente el fondo de cada quien, que cómo llegamos a ese día, pues cada uno lo sabe, ¿no? A veces, pues la confesión, si bien tienes el perdón, pues falta esa parte pues de remediar el mal que hemos hecho, ¿no? Seguimos con el noveno relato. Como diciendo misa, el hermano Juan de Alberna, el día de difuntos, vio que muchas almas eran liberadas del purgatorio. Celebraba una vez la misa el hermano Juan el día siguiente a la fiesta de todos los santos, por todas las almas de los difuntos, como lo tiene expuesto la iglesia, y ofreció
con tanto afecto de caridad y con tal piedad de compasión este altísimo sacramento, al mayor bien que se pueda hacer a las almas de los difuntos por razón de su eficacia, que le parecía derretirse del todo con la dulzura de piedad y de la caridad fraterna. Al alzar devotamente el cuerpo de Cristo y ofreciéndolo a Dios Padre, rogándole que por amor de su bendito Hijo Jesucristo, puesto en cruz por el rescate de las almas, tuviesen bien liberar de las penas del purgatorio a las almas de los difuntos, creadas y rescatadas por él. En aquel momento vio salir del purgatorio un número casi infinito de almas, como chispas innumerables, que salieron de un horno encendido y las vio subir al cielo por los méritos de la pasión de Cristo, el cual es ofrecido para cada día por los vivos y por los difuntos en esa sacratísima hostia, digna de ser adorada por los siglos de los siglos. Amén. Pues el valor de la comunión, ¿no? De la Eucaristía, que es el... Pues Cristo ya murió por nosotros, por nuestros pecados, y es el sacrificio eterno. Entonces, qué bien hace, ¿no? O sea, como dice el relato, ofrecer nuestras Eucaristías, pues por la salvación de las almas, ¿no? Que están en el purgatorio. 10º relato. Como por los méritos de Fray Gil, fue liberado del purgatorio el alma de un fraile predicador amigo suyo. Estaba ya Fray Gil con la enfermedad de la que a pocos días murió, y enfermo también de muerte un fraile dominico, otro religioso amigo de este. Viéndole próximo a morir, díjole: hermano mío, si te lo permitiese el Señor, quisiera que después de tu muerte vinieses a decirme en qué estado te encuentras. El enfermo prometió complacerle, caso de que le fuese posible. Ambos enfermos murieron el mismo día, y el de la orden de predicadores se apareció a su hermano superviviente y le dijo: voluntad es de Dios que te cumpla la promesa. ¿Qué es de ti?, le preguntó el fraile. No estoy bien, respondió el muerto, porque aquel mismo día murió un santo fraile menor llamado Fray Gil, al cual por su gran de santidad consiguió Jesucristo que llevase al cielo a todas las almas que había en el purgatorio. Con ellos estaba yo en grandes tormentos, y por los méritos del santo Fray Gil me veo libre. Dicho esto, se apareció, y el fraile que tuvo esta visión no la reveló a nadie. Pero ya enfermo, temeroso del castigo de Dios por no haber manifestado la virtud y gloria del Fray Gil, hizo llamar a los frailes menores. Se presentaron 10, y reunidos con los frailes predicadores, reveló el enfermo devotamente la visión ya referida. Investigaron con diligencia y supieron que los dos habían muerto en un mismo día, en alabanza de Jesucristo y del pobrecillo Francisco. Amén. Pues qué fuerte, ¿no? Pero vaya que es verdad, ¿no? O sea, los santos están más cerca de Dios, ¿no? Entonces, por eso nosotros en la Iglesia Católica rogamos a los santos, pues que pidan por nosotros, que intercedan por nosotros, que es mucho de lo que hacemos ya desde aquí, ¿no? De ora por tu hermano, ora por tu familia. Entonces esa oración pues sube al Señor, ¿no? Y es una oración de súplica, una oración que pide a Dios misericordia, ¿no? Entonces, pues sí, es muy claro cómo debemos de seguir pidiendo, ¿no? A través de los santos, y a través de nosotros mismos hacer oración por todas las almas, ¿no? Y también las revelaciones personales como esta, ¿no? O sea, hay revelaciones personales que si bien es cierto la Iglesia no acepta como reales así, o sea, constatadas, digamos, pero sí que da un mensaje a las personas que lo reciben, ¿no? Entonces yo creo que en este caso a nosotros, pues nos llega un mensaje, ¿no? 11º relato. Santa Gertrudis, aquella esposa tan regalada del Señor, había hecho donación de todos sus méritos y obras buenas a los pobres ánimas del purgatorio, y para que los sufragios tuviesen más eficacia y fuesen más adeptos a Dios, suplicaba a su divino esposo le manifestase por qué alma quería que satisfaciese. Se lo otorgaba a su divina majestad, y la santa multiplicaba oraciones, ayunos, cilicios, disciplinas y otras penitencias, hasta que aquella alma hubiese salido del purgatorio. O sea, cada una pedía al Señor le señalara a otra, y así logró liberar a muchas de aquel horrible fuego. Siendo ya la santa edad avanzada, le sobrevino una fuerte tentación del enemigo, que les decía: infeliz de ti, todo lo has aplicado a las ánimas del purgatorio, y no satisfecho todavía por tus pecados. Cuando mueras, qué penas y tormentos te esperan. No dejaba de acongojarle este pensamiento cuando se apareció Cristo Señor nuestro, y la consoló diciendo: Gertrudis, hija mía muy amada, no temas, los sufragios que tú ofreciste a las ánimas del purgatorio me fueron muy agradables, tú no perdiste nada, pues en recompensa no solo te perdono las penas que allí habías de padecer, sino que aún aumentaré tu gloria de muchísimos grados.
¿No había prometido yo dar el 100 por 1, pagando a mis fieles servidores con medida buena, abundante y apretada? Pues mira, yo haré que todas las almas liberadas con tus oraciones y penitencias te salgan a recibir con muchos ángeles a la hora de tu muerte, de la muerte, y que acompañada de este numeroso y brillante cortejo de bienaventurados entes triunfante a la gloria. Pues con este relato termina este libro. Es como un pequeño recopilatorio, ¿no? De relatos sobre las almas benditas. Y qué impactante, ¿no? La manera en que Dios escucha nuestras oraciones, la manera en que nuestras oraciones pueden ser agradables a Dios, y también muy impactante la manera en que nos invita a estos relatos a decir, bueno, ¿y yo cómo estoy hoy, no? O sea, yo cómo ando hoy, pues para hacer algo por mi salvación, ¿no? Pensar que nuestro paso en este mundo no es no vamos a estar aquí para siempre, ¿no? Es algo muy que tenemos que tener bien claro. A veces hacemos planes a mucho, a futuro, y realmente pues, la conversión entre más antes llegara o llegue, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues agradecidos con este mensaje de Dios, les mando un saludo. Yo soy estudiante católico, suscríbanse al canal y nos vemos próximamente.